os voy a pedir que busquemos en la primera carta de Juan. Pero a Traian y a Camelia les voy a pedir que la busquen en rumano, para que hagan la lectura en rumano en esta primera carta de Juan, que es preciosa. ¿Os acordáis? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Y que lo tenemos grabado en el corazón, pero vamos a ir al capítulo 5, al final de Primera de Juan. Primera de Juan, del 18 al 21. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Amén. Esta lectura nos va a acompañar a otra que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, empezando en el versículo 16 hasta el 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué era este palabrero? Y otros, ¿hay predicador de nuevos? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, a el Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando, mirando vuestros santuarios, allí estaba esta inscripción, a Dios no conocido, al que vosotros habláis conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó por haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer y otros con ellos. Amén. Gracias.
Amén. Dos lecturas diferentes. Camelia nos ha leído un precioso pasaje del apóstol Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora estamos la iglesia reunida y nos sentimos a gusto, nos sentimos en este refrigerio espiritual porque estamos todos bajo el mismo sentir. En la comunión, el partimiento del pan, del vino, cantando alabanzas, juntos en el espíritu de la oración, compartiendo pues nuestra fe, incluso cómo nos ha ido la semana, que nos hemos preguntado antes y después de la reunión. Porque nos amamos, porque se mueve el amor de Dios, porque lo sentimos, porque sabemos que somos de Dios, como dice el versículo 19. Pero sabemos también que el mundo está bajo la influencia del maligno. Y hemos leído también, en Primera de Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en la verdad, en lo verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y lo hemos cantado y lo proclamamos y lo leemos en su santa palabra. Amén. Y acaba la carta Juan diciendo, hijitos, como padre, como apóstol, y nosotros tomamos nota. De bien seguro que aquellos que escucharon la carta de Juan pusieron bien el oído, y nosotros también. Pongamos el oído a lo que nos dice la palabra de Dios. Y el consejo apostólico. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Y aquí en el capítulo 17 de Hechos, vemos un pasaje muy conocido. Este pasaje es uno, bueno, a mí me gusta mucho. He tenido ocasión algunas veces de compartirlo y de meditarlo en la iglesia, porque me llama mucho la atención cómo Pablo, pues, está compartiendo su fe con aquellos que son idólatras. El Señor nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Nosotros sabemos quién es verdadero, el Señor. Y nosotros, la iglesia, reunidos en el nombre del Señor, conocemos estas cosas. Y naturalmente nos guardamos de los ídolos. Pues bien, me gustaría meditar en esta mañana con vosotros, pues un mensaje devocional. Algunas veces, pues, hemos estado diciendo que este tipo de pandemia, de confinamiento y de pandemia, pues puede ser un buen tiempo, ya que no podemos salir tanto a la calle como solíamos hacer antes, pero es un buen tiempo para meditar la palabra del Señor. Y para prepararnos, un tiempo de preparación, de examen personal y de preparación y meditación de la palabra. Hemos podido compartir durante este tiempo también los estudios bíblicos que hemos hecho entre semana, meditar la palabra del Señor, el Evangelio de Lucas, el de Juan. Y ahora tenemos delante un texto precioso de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esta lectura, una lectura larga, acerca de una historia fascinante de Pablo en Atenas? Dice el versículo 16 que nuestra hermana Lidia nos ha leído. El versículo 16 dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya con este versículo solamente ya tenemos mucho que meditar. Pablo estaba de paso y estaba esperando su ministerio y estaba en Atenas. Se encontraba en una gran ciudad, la cuna de la cultura, de las artes, de la civilización, tan recordada hoy en día y tan estudiada, ¿verdad?
sus edificios, algunos ya están muy rotos y todos viejos y tirados por el suelo, ¿verdad? Las piedras, todo roto. Como decía aquel, ¿no? Fui a Grecia y estaba todo roto y todo tirado por el suelo. Pero aparte de la broma, ¿verdad? Atenas, qué gran ciudad de las artes. No sé si habéis estado en Atenas, yo no he estado, pero dicen que es una ciudad muy bonita. Tiene la Acrópolis, que está situada en un montículo, y majestuosamente pues están los grandes edificios con aquellas columnas, y qué bonito es Atenas. Y debió ser una ciudad preciosa. Pero dice que Pablo se enardecía. Había algo que, vamos, no podía con él. Su espíritu se enardecía, pero no de amor de Dios, todo lo contrario. Al ver la idolatría que había, eso le podía. Estaba sulfurado el apóstol Pablo. El gran apóstol, el siervo de Dios, el evangelista, predicador, fundador de iglesias y seguidor de Cristo, motivador y maestro de pastores, ahora está en el centro idolátrico del planeta. En sus calles, caminando, pues también han caminado los grandes filósofos, grandes pensadores de la filosofía, de las artes, de la ciencia. Esa Atenas carismática pues tiene algo que a Pablo le remueve por dentro. ¿Qué hace Pablo? Observar. Pablo observa. Me gusta este pasaje porque creo que podemos aprender mucho de él. ¿Vivimos en una ciudad, en una sociedad idolátrica? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Posiblemente diferente a la de Atenas de hace 2000 años, pero hay mucha idolatría. Y se idolatra muchas cosas. Se idolatran objetos. ¿Conocéis esta idolatría que mucha gente idolatra? ¿Los móviles? ¿Sí o no? ¿Las redes sociales idolatran? El fútbol, que está en horas bajas. El fútbol se puede idolatrar también. La ropa, la moda, el cine, la televisión, el internet, las redes sociales, el TikTok, el YouTube, el Netflix. Hasta los hijos se pueden idolatrar. Las personas. Qué pena, ¿verdad? Objetos, cosas, incluso las estrellas, los animales, las plantas, las montañas se pueden idolatrar y se idolatran. No solamente en Atenas y en Barcelona o en la ciudad en que estemos, en todas partes del mundo. Todo aquello que haya se puede idolatrar. Incluso hasta los pensamientos y la política. Y Pablo está ahí. Y nosotros estamos en nuestra Atenas particular. ¿Y qué hacemos? Observamos también cómo hace él. Me surge una pregunta. ¿Tu espíritu se enardece como el de Pablo cuando yo veo la idolatría? ¿Me remuevo por dentro como le pasaba a Pablo? ¿O ya estamos acostumbrados, pasamos olímpicamente, ya, ¿qué más da? Esta es una pregunta que nos hemos de hacer. Amados hermanos, no podemos evitar la idolatría. No la podemos evitar, desafortunadamente. ¿Os acordáis de los 10 mandamientos? No de la película, ¿eh? De Éxodo 20. Dios le dice a Moisés el decálogo, las 10 líneas maestras y muchas otras más, ¿verdad? Pero en ellas expone el sentir de la voluntad de Dios. Yo soy Jehová Yahvé, tu Dios.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. La voluntad de Dios expresada desde el principio. No te harás imagen ni ninguna semejanza de arriba, de abajo, de todas partes. Qué importante es tener en cuenta esta gran premisa que viene de parte de Dios. No podemos evitar la idolatría. De hecho, Moisés, cuando baja del monte, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que había hecho el pueblo? Un becerro de oro. Qué pena. ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros? Y ahí está el Señor, con su palabra santa, recordándonos la prioridad. Recordándonos esa Shema que dice en hebreo: yo soy Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, muy bien, como a ti mismo. Como decimos, no podemos evitar la idolatría. Tampoco podemos erradicarla. No tenemos suficiente poder para ello. Y de hecho, el Señor lo permite, puesto que seguir a Dios o seguir a los ídolos es algo voluntario. Pero aunque no podemos eliminar la idolatría, eso no quiere decir que nos enfurezcamos como lo hacía Pablo. Que nos enarda el corazón. Las almas pasan a la eternidad adorando imágenes y personas o lo que sea, desviándose del camino de la verdad. Y esto es motivo suficiente para que nos enardezcamos como hizo Pablo, para que algo se mueva por dentro y deseemos cambiar las cosas. Por eso Pablo lo que hace, y lo vemos en el versículo 17, que vemos que discutía primero en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían, y vemos cómo Pablo comparte su fe. En medio de una sociedad idolátrica, Pablo aprovecha la oportunidad. Estaba allí de paso, pero comparte su fe. Y aquí estamos de paso también nosotros. ¿O no? Bueno, tenemos nuestra casa que casi no salimos de ella. Pero Pablo aprovecha la oportunidad. Conversa, discute, platica en la sinagoga, en la plaza, o incluso en el Areópago, ese gran foro donde se deleitaban a escuchar las filosofías y las nuevas tendencias de moda. Las tendencias que hoy en día, pues, en vez de ir al Areópago, pues entramos en el YouTube y seguimos algún influencer de moda, ¿verdad? ¿Sabéis lo que son los influencers, no? Esas personas que nos gusta seguir y le damos un like. Bueno, yo aprovecho para decir que demos un like a la palabra de Dios y que vayamos a ella. Bueno, también demos un like a la página web y al canal de YouTube. Qué bueno es darle ahí también, para compartirlo luego. Pablo está compartiendo su fe y es una gran oportunidad para el apóstol. En el versículo 18 dice que predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí podemos extraer otra gran enseñanza, y es que hemos de centrar nuestro mensaje en lo esencial. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? ¿Habla de filosofía? ¿Habla de arte? ¿Habla de ciencia? Posiblemente el recurso de Pablo era una persona muy bien preparada, posiblemente el mejor, el más preparado. Tenía un conocimiento de la palabra del Señor
Vamos, y además una revelación del Señor mismo, ¿verdad? Pero destaca el versículo 18, al final, que les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar. Porque muchas veces, cuando tenemos oportunidad, nos podemos desviar del mensaje. Vemos que Pablo se centra. Y se centra en lo esencial. Las conversaciones muchas veces no las podemos controlar. Pero sí que hemos de notar que la palabra de Dios, que es nuestro consejo, nos guía. Por lo tanto, centrémonos. Cuando tengamos oportunidad de compartir la palabra, centremos nuestra conversación en lo esencial, en el Evangelio de Jesús y la resurrección. Y aquí vemos ya, cuando entramos en materia, vemos cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, que aquellas personas que lo escuchaban tenían curiosidad. Y tenían curiosidad porque les parecía algo extraño lo que explicaba Pablo. Es posible que nos pase a nosotros también. Cuando vemos que hay gente dada a la idolatría, gente que no conoce el Evangelio, gente que está en otros derroteros, cuando nos escucha hablar del Evangelio, les puede parecer algo extraño. Y esto es algo importante. Es algo bueno. Porque si escuchan hablar de Jesús, es lo mejor que pueden escuchar. ¿O no te parece? Pablo aprovecha la oportunidad. Y hay curiosidad. Versículo 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Vaya, este palabrero. Se ve que Pablo tenía el don de la palabra, sabía platicar. Lo tenían por palabrero. Pero, ¿qué querrá decir este palabrero? Hay curiosidad. Parece que es predicador de nuevos dioses. Vamos a ver qué dice. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Pica la curiosidad. Si hay alguien que escucha por primera vez el Evangelio, no lo tengamos en poco. Preparémonos, hermanos, en este tiempo de confinamiento. Preparémonos en la palabra de Dios, por si acaso hemos de compartir nuestra fe, ya sea en casa, aquí, en el tiempo de pandemia, o cuando salgamos y volvamos a la normalidad o la nueva normalidad o la normalidad que sea. Preparémonos, porque habrá gente que tendrá ganas de oír cosas nuevas, pero cosas nuevas que tienen valor. Como decimos, Pablo aprovecha la oportunidad. Aprovecha. Él está acostumbrado a hablar con la gente. Está en la plaza, en la sinagoga con los judíos, y cuando lo invitan a hablar en el Areópago, pues aprovecha la oportunidad. Pues naturalmente que sí. Dice que todos los extranjeros y los atenienses se deleitaban, versículo 21, en oír cosas nuevas. Y aquí vemos algo también interesante. Y es que Pablo, pues, aprovecha la ocasión para hablar con gente, pues, que tiene conocimientos grandes, de filosofía. Es decir, el versículo 18 que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, pues, disputaban con él. Y es que estos grupos, ¿quiénes eran? Estaba buscando información en el diccionario bíblico. Dice que los estoicos enseñaban que había un ser supremo. Ellos creían en un ser supremo y que luego había otros muchos dioses secundarios. Un ser supremo con muchos dioses secundarios. Y que los seres humanos pues tenían facultades parecidas a los dioses. Bueno, era lo que ellos pensaban.
que debían conducirse por el intelecto y no tenían consideración por los placeres ni los sufrimientos corporales. Los estoicos creían en que en el fatalismo, en el orgullo, y había algunos de ellos pues que tenían mucha curiosidad. Estos eran los estoicos. Y luego estaban los epicúreos, que eran diferentes, era otra filosofía diferente. Los epicúreos tenían como teoría que el objetivo de la vida humana eran los placeres y las emociones placenteras, la experiencia, y que la felicidad y la tranquilidad apacible de la mente era como el sumum de ellos. Su clave era la experiencia, experimentar, no era la verdad. Y como vemos, epicúreos y estoicos piensan cosas diferentes. Naturalmente son teorías humanas. Y Pablo, que conoce bien este tipo de personas, que hoy en día también nos podemos encontrar. Gente que solo se rige por el intelecto o gente que solo se rige por los placeres. ¿Conoces gente así? Gente que solo se rige por el intelecto, que solo le van las cosas intelectuales, cosas de la mente, cosas de la sabiduría, o que hay gente que solo les gusta la felicidad y los placeres, o incluso hay gente que mezclan todas estas teorías. Pues bien, Pablo tiene delante y tiene que exponer el Evangelio. Gente idólatra. Y ahí estamos nosotros también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo abordamos la situación? Bueno, vamos a ver cómo aborda Pablo. Vamos a aprender de él. Y cómo el Espíritu guía al apóstol. Vamos a ver el mensaje. Lo primero que hemos de ver es lo que hemos dicho antes, que como Pablo observa, aprovecha lo que está observando y entonces lo utiliza para hacer el mensaje. Dice el versículo 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Anda. ¿Cómo puede ser? A mí me llama mucho la atención este versículo. Así es como empieza Pablo. Hombre, Pablo no empieza, sois unos pecadores, vais a ir al infierno, tenéis que leer la palabra de Dios. No empieza así. Pablo resalta una cualidad de los atenienses. Observo que sois muy religiosos. A lo mejor tenemos que aprender de él. Y en vez de ir nosotros, porque vais a ir al infierno, pecadores, podemos utilizar la misma estrategia que hace él. Observo que eres muy religioso, que te atraen las cosas espirituales, pero luego le da la vuelta. Porque enfoca su mensaje en quien lo tiene que enfocar, en el Evangelio de Jesucristo y en la resurrección. Y es ahí donde tenemos que ir. Porque al igual que hemos leído en Primera de Juan, nosotros conocemos la verdad y nosotros somos de Jesucristo, pero sabemos que el mundo es del maligno, sus influencias, y nos hemos de apartar de los ídolos. Pablo no puede comulgar con la idolatría, al igual que nosotros tampoco podemos ni debemos comulgar con la idolatría. Pero hemos de enfatizar no tanto la idolatría, sino cómo piensan aquellas personas y cómo piensan las personas de nuestro entorno, que les gusta el Sálvame Deluxe o que les gustan las revistas del corazón, o que son foros del Barça, o tantas otras muchas cosas. Los atenienses tienen fe. Tienen fe los atenienses.
No pensemos que nuestra sociedad es diferente. Nuestra sociedad tiene fe. Tiene fe en cosas que están desviadas del camino de la verdad. Pero tienen fe. Por eso cuando van al estadio de fútbol, creen que su equipo va a ganar. Y les adoran. O no los adoran. Dando ánimos a que su equipo venzan al contrario. Porque eso llegarán luego a casa y se sentirán bien. Y seguirán adorando a sus dioses. ¿Y qué diremos del cine y de los influencers mismos? O de tantas otras cosas. La gente tiene fe. Pero en nuestra sociedad que hay New Age, yogas, meditaciones trascendentales, espiritismo, ¿cuántas cosas, verdad? ¿O no las hay? En tu barrio, en el mío. ¿O no hay gente que hace ouijas y tarots? Así. Y esa gente tiene fe. Están mal encaminados. Y sabemos que la palabra del Señor nos enseña que esas cosas son perjudiciales. Porque el Señor no se agrada. El que quiere buscar la adivinación y el futuro, cosas que atraen a esta sociedad. Pues bien, ¿qué diremos de los budas que hay cada vez más en las casas de la gente? ¿O en los comercios? ¿Has entrado en comercios que hay budas? ¿Los habéis visto o no? Así de, cada vez hay más. La gente es religiosa. En nuestra sociedad también. Y eso es una oportunidad para decir, veo que eres religioso. Anda, tienes una creencia. Como hace Pablo. Posiblemente sea una oportunidad para enseñar el Evangelio. Y es que hay algo que a Pablo le llama mucho la atención. Versículo 23, vamos a centrarnos. He estado paseando por vuestras calles, qué bonita es Atenas, preciosa. Y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual atención al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin conocerle, os anuncio. Eran tan religiosos que por si acaso tenían un altar y al Dios no conocido. Por si acaso. Ahí estaban Zeus, Júpiter. Bueno, los griegos y los romanos compartían religiones. Y cada pueblo tenía sus dioses y sus diosas. En Éfeso, en los efesios estaba la diosa Diana, ¿verdad? Y ahí está Júpiter, Zeus, Poseidón, Neptuno, Mercurio, Hades, Venus. Al dios no conocido. Anda, este es nuevo. Por si acaso. Este no sabemos quién es, pero bueno, le hacemos una inscripción. Y Pablo se fija en aquello. A este que no conocéis es el que yo os anuncio. El Dios invisible. El Dios que no está en algo material como oro y plata. El Dios que hizo el mundo. El Dios que hizo las cosas. El Dios que hizo la plata y el oro. Y el mármol. Y la madera. Esos elementos que se utilizan para fabricar ídolos. Versículo 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. El Dios creador del cielo y de la tierra es creador de las personas también. Creador de la materia y no necesita nada de nosotros. Es tan poderoso y tan grande que no puede ser habitado en una casa normal, ni en un templo, porque Él no tiene límites. Ese es el Dios que yo os anuncio, dice Pablo. Ese es el Dios que vosotros no conocéis, al Dios no conocido, pero yo sé que le conozco. La gente no conoce al Señor.
Pero tú y yo sí que lo conocemos. Porque ya no vivo yo. ¿Más vive? Ahí tenéis el micrófono apagado, pero se escucha muy bien. Vive Cristo en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Pues si vive Cristo en ti, lo pueden escuchar. Y lo pueden conocer. Vamos avanzando. Dios es un Dios cercano. Versículo 27. Fijémonos en el mensaje de Pablo. Dios es el Dios creador. Las personas somos creación de Dios porque somos su linaje. Y Dios es un Dios cercano. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan encontrarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este es un mensaje precioso. La gente va sin rumbo. La gente no sabe por dónde va. Busca reencarnaciones y cosas espirituales, mágicas, místicas. Dios es un Dios cercano, dice Pablo. Y lo puedes decir tú y lo puedo decir yo. Acuérdate de estas palabras cuando compartamos nuestra fe. Dios es un Dios que se puede acceder a Él. No es ajeno, es cercano a todos nosotros. Dios es espíritu. Versículo 29. Voy deprisa, ¿eh? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, ¿quién es Dios? Dios no está en una cosa, en un objeto para poner al lado de la televisión. Dios es espíritu. ¿Os acordáis de Jesús y la mujer samaritana? Señor, ¿tú que eres profeta? A ver, tengo una duda. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿En el templo de Jerusalén o en la montaña sagrada que tenemos los samaritanos? Y Jesús mira a aquella mujer en el pozo y dice, Dios es espíritu. El mensaje de Pablo se centra en que la gente se tiene que arrepentir. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ignorantes, los atenienses ignorantes, con toda la sabiduría que tienen, los estoicos, los epicúreos. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Pues sí, todo esto es ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nuestra sociedad es una sociedad avanzada, de alta tecnología, con muchas tecnologías, con muchas sabidurías, con muchas, todo lo que queráis. Todo eso es ignorancia. Ignorancia para aquel que nos ha creado. Y es que el Evangelio es también para los niños pequeños, para los indoctos como somos nosotros. Al Señor no se le alcanza a través de la inteligencia, y todo es ignorancia a los ojos de Dios. Pero hay una cosa clara, sí que es necesaria que la gente se arrepienta. El mensaje de Pablo, Dios es creador, los humanos somos su linaje, Dios es un Dios cercano, Dios es espíritu, no es material, y es necesario el arrepentimiento. Y luego ya el final del mensaje, que hemos de utilizar para predicar, dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La justicia de Dios y aquel varón. ¿Alguien me puede decir quién es aquel varón? ¿Qué hace la justicia a quien designó el Señor, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos? Ay, Loli hace así, ¿eh? Te estoy viendo, ¿eh, Loli? Bendito sea el Señor, la cruz de Cristo. Bendita cruz, bendito Señor Jesucristo. Nuestro mensaje, el de Pablo, y el nuestro ha de ser Jesucristo.
No tanto en las filosofías, que si los placeres, que seguramente el apóstol, yo me imagino que en la conversación tuvo que dar de sí, porque conversar con aquella gente, además de nivel, aquí tenemos pues una síntesis, pero tenemos lo esencial, lo importante para nosotros. Y yo creo que hemos de aplicarlo a nuestra vida como un patrón tan hermoso de cómo ha de ser nuestra predicación. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, ay, 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 versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, se convirtieron 2000 personas en Atenas y en toda la provincia, y el nombre de Pablo fue aplaudido por todo aquel lugar. Le pidieron que... ¿Dice esto? Versículo 32. Es una nueva versión, la versión libre que tengo yo en casa, ¿eh? Amada hermana, amado hermano, tú y yo hemos de predicar. Pablo predicó, pero el resultado lo da el Señor. Tú y yo hemos de predicar, pero algunos se burlaban. Cuando oyeron de la resurrección, lo otro les pareció bien, parece ser, ¿eh? Es posible que les pareció bien, pero cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaban y otros, ya te veremos mañana, me voy a mi casa, que tengo paella para comer. Perdonadme el chiste, ¿eh? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo no tuvo el 100% de seguidores, ni tampoco tú y yo posiblemente los vamos a tener. Y el mismo Señor Jesús. No todo el mundo le siguió. Hemos dicho al principio que la vida son decisiones. Y el Señor permite que haya idolatría. Y el Señor permite que haya algunos que le sigamos y otros no le siguen. Decisión de las personas. ¿Tú pretendes tener éxito en tu predicación? Pretender el éxito de la predicación no es un concepto bíblico. Amada hermana, amado hermano, no estamos aquí para tener éxito. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Estamos aquí para seguir a Cristo. Dios nos llama a seguirle y a servirle y predicar acerca de Jesús y del Evangelio. Que la gente nos escuche y nos siga, o mejor dicho, que siga al Señor, será una decisión de ellos, no de nosotros. El libre albedrío, la libre elección de aceptar la salvación o rechazarla, no depende de nosotros. Pero aprendamos de Pablo, que con inteligencia sabe qué palabras hablar a la gente, con culturas diferentes. Midamos nuestras palabras, pero centremos nuestro mensaje. Algunos se burlaban de él y otros le decían, ya te veremos mañana. Pero gloria a Dios por el versículo 34 también. Pero algunos creyeron, juntándose con él. Y ahí hay nombres escritos. Benditos sean. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Parece ser que era uno que le gustaba estar en el Areópago. Dionisio y una mujer que se llamaba Dámaris. Y otros que son anónimos, pero gloria a Dios. Cuando vayamos al cielo los vamos a conocer, ¿eh? ¿Tú y yo vamos a hablar con ellos? Bendito sea el Señor. La iglesia en Atenas. Dionisio, Dámaris y otros escucharon y aceptaron el mensaje del Evangelio.
hay que predicar a tiempo y destiempo. El Señor nos enseña la parábola del sembrador. El sembrador ha de sembrar la semilla en el campo, en el camino, por todas partes. Esperemos de sembrar. Sembremos, 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 sembremos. El resultado no depende de mí ni de ti, depende del Señor. Y que haya fruto dependerá del Señor. Yo me imagino, no lo pone la palabra, pero yo quiero imaginarme que cuando Pablo estaba allí, estaba orando al Señor mientras predicaba. Señor, ayúdame. Señor, dame palabra fácil. Que el Señor nos ayude a predicar el Evangelio. Este es un tiempo de preparación. Prepárate. Preparémonos. La iglesia debe estar bien preparada. Ay, es que es tiempo de pandemia, estamos atribulados. Es verdad, estamos tristes, nos falta el gozo, nos falta el ánimo, no tenemos trabajo, tenemos tantos problemas y encima el COVID-19 nos ha machacado. ¿Cierto? Que se lo digan a Pablo, que en más de una ocasión salió apedreado, apalizado de tantos lugares. Y aún así aprovechaba la oportunidad. Yo no sé qué oportunidad voy a tener esta semana. Señor, dame oportunidad y ayúdame a aprovecharlas. Pero mientras tanto, me voy a preparar. Un mensaje de preparación a la evangelización. Que el Señor me ayude, nos ayude a meditar su palabra. Y acordémonos los puntos. No nos contaminemos con la idolatría. No estemos de acuerdo con la idolatría. Tengamos compasión por las almas. Centremos nuestro mensaje en Jesús, la salvación y en la resurrección. No esperemos la aceptación de las personas. Oremos al Señor para que Él dé el fruto y que Él haga su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.